Ilustrando el Salmo 15, versículo 5, en donde el Espíritu Santo nos invita a tener la actitud correcta como nacidos de nuevo y con mente renovada frente a los bienes y a las riquezas de este siglo, lo ilustramos con el Evangelio de Lucas, y en el pasaje último vimos cómo Zaqueo la sacó del estadio con su actitud. No solamente agradó a Dios, sino que entró en el reino, y el Señor Jesús lo aseveró con respecto a él. Y hoy miremos lo que dice el capítulo 21 de Lucas, del versículo 1 al 4, por ejemplo. Levantando los ojos, el Señor Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Estaba en el templo. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, 2 moneditas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¡Ay! Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces no es la cantidad, es la calidad. Interesante, ¿no? Reflexionemos. ¿Cuántos líderes hoy brincarían de gozo al ver el camión de la Brinks entrando con una gran cantidad de ofrendas dadas por personas multimillonarias que dieron de lo que les sobró? Y la mente del Padre me invita a conocer el corazón del Señor Jesús guiados por el Espíritu Santo, en donde me dice que no es eso, sino la actitud del corazón. Esta mujer le dio a Dios del sustento que tenía, más aquellos de lo que le sobró. Ahora, el Señor Jesús no está diciendo que no dieron, solo que en comparación con lo que la viuda echó, ella dio más que todos esos ricos ese día juntos. Porque definitivamente nuestro buen Dios mira el corazón, no las apariencias. Las riquezas entonces parece que nos llevan a aparentar, mientras que la actitud del reino nos lleva a ser completamente transparentes delante de Dios. Por eso nuestro buen Señor Jesús nos está invitando a ello. Y en ese orden de ideas entramos en la recta final de lo que dice el Evangelio de Lucas con respecto a este asunto de las finanzas. Recuerde que usted me va a hacer el favor de profundizar, guiada por el Espíritu Santo, leyendo juiciosamente el Evangelio. Porque nosotros nos hemos ido por este matiz, ya que el Salmo 15, versículo 5, nos estaba pidiendo una ilustración acerca de lo que allí se nos dice. Pero el Evangelio es mucho más rico que hablar simplemente de finanzas, aunque Lucas lo trata muy bien desde su posición de redactor de los hechos del Señor Jesús para su discípulo Teófilo, para que entendiera muy bien en quién y en qué había creído. En fin, en el capítulo 22 de Lucas, dice la Escritura en el versículo 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. De hecho, no habían podido hacerlo, pero miren por dónde entró la facilidad para ellos llegarles al Señor Jesús. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste, o sea Judas, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron
Claro, porque no habían encontrado la forma. Aquí se la están colocando en bandeja de plata. Y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Qué tremendo esto, mis amigos. Se cumple lo que el Señor Jesús ya nos citaba. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y aquí Judas nos muestra que esa sentencia es real. Nuestro buen Señor Jesús, entonces, cayó en manos de estos que lo perseguían porque uno de sus discípulos le vendió, le puso precio al Rey del reino, le puso precio al reino y eso recibió. Y usted y yo que conocemos la historia completa de Judas, se quedó sin reino y se quedó sin esas riquezas. Porque ya cuando quiso enderezar el negocio, no supo hacerlo. Entonces, quiero recordarte por qué estamos acá. Porque el Salmo 15 en el versículo 5 dice que habitará y morará al lado de Dios aquel cuyo dinero no dio a usura. Y lo aplicamos extendiéndolo a la actitud que el Nuevo Testamento me invita a tener frente a los bienes, a las riquezas y a las finanzas de este siglo, como persona que somos, nacidos de nuevo y con mente renovada. Aún miraremos otros dos aspectos más que el Nuevo Testamento nos da, entre los muchos que hay, de esta situación. Por hoy, te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.